A continuación conversaremos sobre la ampliación del canal, no sin antes recordarles que todos pueden utilizar el hashtag Yo Soy el Canal en sus redes sociales y no sin antes ver un pequeño documental introductorio. La modernización del canal incluyó un programa de renovación de su flota de remolcadores y el reemplazo de los brazos de las compuertas de las esclusas de un sistema mecánico a uno hidráulico para hacer más eficiente la operación de la vía. Para incrementar el tránsito nocturno, se implementó un sistema mejorado de iluminación en las esclusas y se construyeron nuevas estaciones de amarre. Al mismo tiempo, se llevó a cabo el enderezamiento y ensanche del corte Culebra, la profundización, los cauces de navegación del lago Gatún y de las entradas del Atlántico y del Pacífico del canal. En las esclusas, se desarrolló un programa de modernización que cambió el antiguo sistema electromecánico de operación de las compuertas de las esclusas de 1914 a uno completamente digital. Para aumentar la capacidad del canal ante la creciente demanda de la última década, se actualizó y aumentó la flota de remolcadores, así como el de las locomotoras, en una labor que puso a prueba la mano de obra panameña. Adicionalmente, se mejoró el sistema de programación de buques y se incorporó un nuevo sistema para enviar y recibir información requerida de los buques. El canal en manos panameñas vio por primera vez la construcción de una lancha, la lenguado y de la draga de perforación Barú. Del mismo modo, se modernizaron las herramientas de los simuladores del Centro de Capacitación y Desarrollo Marítimo de la ACP con el objetivo de ampliar su oferta académica. Esta primera voladura marcó el inicio oficial de la ampliación. La ampliación demuestra la capacidad de los panameños de llevar el canal a una etapa superior que contribuirá aún más al desarrollo nacional. El Canal de Panamá, en cada una de sus etapas, ha sido un desafío para el pueblo panameño. Miles de panameños de todas las clases sociales y de todos los grupos étnicos aportaron su grano de arena para la construcción de esta vía interoceánica de importancia mundial. La obra de ampliación presenta nuevos retos y desafíos para el país y es sobre este tema específicamente que le quisiéramos preguntar al ingeniero Jorge Quijano. ¿Cuáles son los desafíos y cuáles son los beneficios que está trayendo esta obra para el país? Como hemos visto en el video introductorio, este es un canal como cualquier otra empresa que está en constante evolución. No es reciente, sino que nosotros hemos seguido esa tradición de mejorarnos cada día más, de buscar nuevas alternativas para hacer mejor lo que ya hacíamos antes, de ver el mercado cómo está compuesto y cómo está variando, e irnos haciendo los ajustes necesarios para poder atenderlo y asegurar de que nosotros seguimos siendo vigentes ante una demanda que es totalmente variante dependiendo de muchos índices del mercado, como es, por ejemplo, la variación que ha habido en los últimos años del costo del petróleo. Nosotros, a diferencia de lo que pudieran pensar muchos de los jóvenes, muy jóvenes, el Canal de Panamá no tiene ningún monopolio. El Canal de Panamá compite y compite de una manera muy seria con competencias como la costa oeste, los puertos de la costa oeste de los Estados Unidos, que mueve su mercancía en un sistema intermodal que viene de Asia a través de su sistema y llega a los puntos más centrales de los Estados Unidos y el este de los Estados Unidos sin tener que pasar por el Canal de Panamá. Esa es una de las opciones. La otra opción es buques mucho más grandes, llevarlos a través del Canal de Suez. Y por último, el Canal de Panamá. Sin embargo, en los últimos años,
hemos tenido una competencia importantísima que es los bajos precios de petróleo, que ahora buques que están aún hoy pasando por el Canal de Panamá, llevando la mercancía cuando van llenos hacia los Estados Unidos, en su viaje de retorno muchos están optando por dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, debido, aunque es más largo ese tramo, de todas maneras es un poco menos costoso porque no tienen que pagar peajes ni en Suez ni en el Canal de Panamá. Así que nosotros tenemos que estar siempre viendo cómo ajustamos nuestros peajes y demás para seguir atrayendo el cliente. Hemos hecho un esfuerzo recientemente con un ajuste de peajes que espera justamente atraer a aquellos, a por lo menos una porción de aquellos que están retornando por el Cabo de Buena Esperanza, y es uno de los retos mayores que tiene el Canal de Panamá, cómo ajustarnos para mantenernos siempre vigentes con las competencias en un mundo tan variante. Pero igual, y diría yo hasta más importante, el Canal de Panamá, nuestro país, necesita agua. Me encuentro con mucha gente en la calle y me dice, pero mire, que está lloviendo, señor Quijano, ¿por qué todavía no han subido todos los lagos? Digo, los lagos están subiendo, pero da la casualidad que la mayoría de esa agua que ustedes ven aquí en la ciudad está cayendo desde las esclusas de Miraflores hacia el mar. Entonces, definitivamente no se acumula en nuestros dos embalses, uno de Alajuela y el otro del lago Gatún. Así que para nosotros la problemática que los jóvenes, ustedes, van a estar viendo en los próximos años es cómo encontramos fuentes adicionales de agua para no solamente el consumo humano, que esa es nuestra responsabilidad principal en el Canal de Panamá, pero también para un buen negocio que es el tránsito a través de su canal. Entonces, estamos ahora mismo trabajando en ver alternativas de fuentes de agua, pero esto va a ser una búsqueda consistente, que no solamente la va a tener que llevar esta administración presente, sino la que siga. O sea, y ustedes, que son el relevo generacional, van a ser partícipes de esa búsqueda de agua, porque el agua está cayendo sobre nuestro territorio, pero a través de los ríos vuelve a dar al mar. Y nosotros vemos muchas oportunidades allí, porque no es solamente para el uso de consumo humano, sino también para irrigación, también para la pesca recreativa. O sea, el crear reservorios multipropósitos dan no solamente agua para los dos consumos principales que estamos viendo aquí, humano y también del canal, sino que también da para tener pesca, por ejemplo, en los lagos se da mucha pesca de distintos tipos de peces, y también hay recreación, hay también giras turísticas a través de y todo eso es parte de la economía. Entonces nosotros vemos el canal como una máquina que tiene una parte técnica, muy técnica, que es la parte de pasar los buques, pero también vemos que el canal tiene unas necesidades, como es el agua, que también pueden repercutir en otras actividades económicas importantes. Por otro lado, el canal también tiene otros retos, que es qué más hacemos con las tierras, patrimonios que tiene el canal, que hoy, con un canal ampliado, tienen mucho mayor valor. Una de las áreas, por ejemplo, es en el lado oeste del canal, donde habían 1.100 hectáreas, 1.200 hectáreas que estaban contaminadas con explosivos no detonados que dejaron los militares americanos aquí y que nunca lo llegaron a limpiar. Y que nosotros, por necesidad de la ampliación, invertimos alrededor de unos 32 millones de balboas y logramos hacer esa limpieza, y ahora estas 1.200 hectáreas han cobrado vida, y han cobrado, con esa vida han cobrado valor. Entonces, hay que sacarle ese beneficio ahora a ese patrimonio, no solamente en esta área, que en el oeste, sino también hemos hablado en el pasado del tema del puerto de Corozal, que también lo vemos como un proyecto que le añade valor a un alto valor que ya tiene esa tierra. Entonces, el Canal de Panamá, los retos que tiene es que la comunidad entienda que el negocio del Canal de Panamá, que es negocio de todos los panameños, no es nada más transitar, que hay otras actividades en las que ya estamos involucrados, como es el caso de la generación eléctrica,
que está más distante de un buque que lo que estaría un puerto de un buque, que está más distante de la producción de agua potable que un buque y un puerto. Entonces, si nosotros podemos ventilarnos nosotros en esas otras actividades, ¿por qué no podemos nosotros participar con concesiones? No es que nosotros, el canal, va a administrar estas áreas, sino que va en esencia a permitir que se le saque mayor provecho, generar buenas plazas de trabajo para todos ustedes, los jóvenes, porque en esas actividades los salarios son mucho más elevados, son más especializados y le van a permitir a ustedes un mayor crecimiento profesional y con muchos mayores beneficios económicos. Así que quedan muchos retos por delante, no solamente para seguir pasando más buques, sino que quedan los retos que les acabo de mencionar, que va a estar en manos en los próximos años de muchos de estos jóvenes que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero Quijano. Cuando iniciamos hace apenas un mes la promoción de este conversatorio de jóvenes y el Canal de Panamá, Jóvenes Unidos por la Educación, junto a la Autoridad del Canal de Panamá, fueron cientos de jóvenes los que nos escribieron queriendo realizar sus preguntas al panel de invitados que vamos a tener hoy. Un grupo de ellos nos acompaña en este momento y Alejandro va a estar brindándoles la oportunidad de que puedan hacer sus preguntas en este conversatorio histórico de los 103 años del Canal de Panamá. Muchas gracias, Yuri. Y para eso tenemos a la joven Yasuri con la siguiente pregunta. Gracias. Buenos días. Viendo el proyecto de la ampliación terminado, ¿cuál fue el momento más difícil para ustedes o una toma de decisión en este proyecto? Bueno, depende en qué etapa del proyecto lo vemos, pero yo me voy a concentrar y estoy seguro que alguno de los otros va a colaborarnos con otras etapas donde ellos participaron también, pero para mí, para nuestro equipo, fue el paro de la obra. Ese fue un momento de inflexión importante para completar o no la ampliación dentro de tiempos más cortos, los más cortos posibles. No hay ningún momento en mi vida que yo pueda decir que es similar a ese momento, esos estreses que tuvimos en esos momentos, decisiones muy difíciles donde no hay un libreto para buscar, bueno, para tal cosa, en este protocolo esta es la decisión. No hay ningún app que me permita a mí pegar, ábrete la app sobre problemas con GUPC y entonces te dan las decisiones. Esto fue decisiones que ayer comentaba Roberto Canesa, que decía, después de las 6 de la tarde yo no tomo ninguna decisión. Eso definitivamente es bueno si tienes la elección para poderlo hacer, pero no cuando estás en medio de una negociación muy difícil. Y nosotros tuvimos que tomar decisiones a las 1 y 2 de la mañana, en algunas con personas enfrente de nosotros y otras en Europa, mandándonos misiles, tratando de ver cómo podíamos echar para adelante esto con un mínimo impacto. Yo creo que al final la cordura de parte de nosotros y de parte también del contratista, hay que reconocer que al final el contratista cede a nuestra posición, que es la de hoy y ha sido la de siempre, mantente dentro del contrato. El contrato fue elaborado, estoy seguro que alguno de ustedes comentará sobre eso, pero el contrato fue elaborado justamente previendo de que estas cosas podían pasar debido a la magnitud de este proyecto. No perdamos de vista que este es el proyecto más grande, más complicado y más costoso que esta república ha hecho en su vida republicana. Y por tal razón, y eso por panameños, se ha llevado adelante por panameños, de lo que tenemos ahora mismo por pagar, olvidémonos de los reclamos, eso lo estamos viendo aparte, pero ya nosotros, de los 5.600 millones, nada más nos queda por pagar 2.300 millones. El resto ya fue pagado por cash flow, por el trabajo que hemos hecho en los últimos 10 años durante la ampliación. Y eso lo hicimos los panameños y tenemos que estar orgullosos de eso. Todos los panameños, no los que trabajamos aquí, todos, porque al final todos los panameños invirtieron en que este canal
se ampliara y espera esos réditos y lo está comenzando a recibir a partir de este año. Así que para mí, definitivamente, el momento más crítico fue ese, la toma de ciertas decisiones. Tuve el apoyo de la Junta Directiva, que en algún momento también participaron algunos de ellos en esas discusiones cuando estábamos a la medianoche y demás. El presidente Roy, que también nos acompañó en muchas de las negociaciones. Pero el gran esfuerzo, en verdad, lo llevó adelante todo el equipo. Yo no hablo por mi persona, yo hablo el estrés personal es una cosa, pero el apoyo que yo recibí de todo el equipo profesional, técnico y también de todos los vicepresidentes que nos apoyaron con sus aportes y en la negociación fue magnífico y fue el que en verdad dio pie a que nosotros pudiéramos seguir adelante de una manera ordenada, aunque fue hostil a través de todo el proceso y sigue de esa misma manera, pero ya tenemos una esclusa que tiene 1 año de estar produciendo, así que eso es lo más importante. Nosotros nunca perdimos nuestro enfoque en todas estas negociaciones. Nuestro enfoque era vamos a terminar la obra y vamos a mantenernos dentro del contrato, que para eso fue que invertimos en ese documento que hoy por hoy nos da la razón en este primer arbitraje internacional que tuvimos un buen resultado hace 2 semanas. Así que para nosotros definitivamente ya comprometidos siempre con el canal de llevarlo a sus próximas etapas, dejamos eso a un lado, seguimos con los reclamos, no olvidamos esos momentos, pero porque yo creo que al final, aunque fueron momentos amargos, es parte de la vida profesional de uno y uno lo lleva como parte de ese tesoro de conocimiento y de experiencias que después se vuelven parte de la historia familiar también, ¿no? El apoyo familiar para mí fue estupendo, que me permitió estar ahí en los momentos de estas decisiones. Muchísimas gracias. En este momento quisiéramos abrir el espacio por si alguien más del panel quisiera hacer uso de la palabra respecto a la pregunta que hemos formulado. Sí, yo voy a... No. Así, gracias. Bueno, en primer lugar, tenemos que, en perspectiva, ¿no?, entender que la obra de la ampliación es una de las obras de ingeniería más grandes y más complejas de la época moderna. Y como en cualquier obra de ingeniería, pequeña o grande, la ingeniería funciona en base a aproximaciones y maneja un gran nivel de incertidumbres. Y no hay duda que dentro de la ejecución de estos trabajos se dieron retos enormes para su ejecución, técnicos, administrativos, y yo creo que el administrador acaba de describir uno de quizás el impacto más grande de los problemas que se tuvo que afrontar en la ejecución de este trabajo. Yo voy a mencionar algo, pero bajo la perspectiva de que en ese momento, cuando se dieron estas cosas, yo no era miembro de la Junta Directiva, ni tampoco había laborado en el canal de Panamá. Y me voy a referir a la fisura que se dio en uno de los elementos estructurales esenciales de las nuevas esclusas. Quizás dentro de la complejidad de la construcción de las nuevas esclusas, esta circunstancia, este pequeño problema, no tiene la dimensión que tuvieron otros aspectos del desarrollo del canal. Pero cobra vital importancia porque estoy seguro que se dieron otras complejidades en el área geológica, en el área sísmica, geotécnica, tecnología de concreto, todas cosas que no se habían hecho antes, muchas de ellas, en ningún lugar del mundo, y se estaban haciendo por primera vez aquí. Pero cuando se dio esta fisura en la estructura de la esclusa, ¿qué lo hace tan particular? Primero, que era visible, y que debido precisamente a la tecnología, a la existencia de las redes, esta noticia probablemente llegó a los panameños y fuera de Panamá, a Europa o Asia, antes de que llegara probablemente a muchos de los niveles de jerarquía de la administración del canal, debido a la tecnología. ¿Por qué fue un tema importante? Porque justo habíamos pasado por una serie de situaciones en donde en el mundo se veía hacia la nueva obra
la incertidumbre, primero si íbamos a ser capaces de terminarla, si la íbamos a dejar operativa dentro de los tiempos que habíamos diagnosticado, si íbamos a poder superar un problema más de esa categoría dentro de la ejecución de la obra. Entonces, más allá de todo el proceso que se dio para el diagnóstico, la evaluación, el estudio, la identificación del problema, el diseño de las medidas de rehabilitación, la ejecución de las obras y el aseguramiento de calidad que debió llevarse a cabo para garantizar de que esto no iba a afectar el funcionamiento de las esclusas en el término ese de durabilidad de los 100 años. Yo creo que ese fue uno de los grandes retos del Canal de Panamá desde el punto de vista estricto de la ingeniería. Pero quiero hacer énfasis aquí es en el tema de la tecnología. Probablemente tuvimos en el Canal de Panamá otros retos igualmente grandes y complejos en el área de ingeniería. Pero el hecho de haber sido algo visible, algo que llegó a las redes y que dio la vuelta al mundo casi en segundos, yo creo que impuso una presión adicional y mucho más en la secuencia de eventos que se habían dado en el desarrollo de la obra. Era como la cerecita, ¿no? De las incertidumbres si íbamos a tener la capacidad de hacerle frente o no. Y en ese sentido quiero reconocer al cuerpo de ingeniería técnico y a todo el personal del ACP de la manera, el protocolo de calidad que se utilizó para hacerle frente a este reto dentro de todos los grandes retos que se dieron en la ejecución de esta obra. Si me permites un momentito aquí, porque... Con mucha dificultad. Tiene toda la razón. Uno de los momentos más amargos después del anterior que les mencioné fue este, y fue nuestra incapacidad de poder atender las redes con información veraz, porque así cualquiera toma una foto o un video en este caso y no hay explicación. El mismo contratista no tenía explicación ni de qué es lo que estaba pasando. Tenía ese fin de semana que siguió, trajo a todo un equipo de especialistas de todas partes del mundo para poder analizar, y la gente decía, ¿pero qué es lo que ha pasado? Y en verdad nosotros no estábamos en posición de decir qué es lo que había pasado por razones de que lo que dijéramos podría ser usado en contra de nosotros en un reclamo por desprestigiar a las empresas, no solamente la que diseñó, sino la que la construyó. Así que teníamos que ser muy cautelosos como explicábamos, pero las redes seguían con la presión, y nosotros estábamos tratando de buscar que ellos dijeran, y no nosotros, cuál era la razón del fallo. Pero al final tuvimos que nosotros arriesgarnos y dar la cara y decir qué es lo que estaba pasando, qué es lo que nosotros entendíamos estaba pasando en ese momento. Y bueno, luego siguió todo un proceso que también nos creó a nosotros más desconfianza en nuestros clientes de cuándo en verdad íbamos nosotros a entrar en operación del canal. Así es que sí, fue un proyecto complicado y en varias formas, pero la parte contractual todavía pienso que la parte, como ven, la parte técnica siempre tiene una solución y relativamente rápida, mientras que las partes contractuales son mucho más largas. Yo solo iba a comentar que aparte de estos incidentes que sin duda deben haber sido muy estresantes para el administrador y para el equipo de ACP, tenemos que recordar que el proyecto de ampliación no es solamente el periodo de construcción. Hubo todo un antecedente que se dio cuando, primero que todo, se tuvo que tomar la decisión de si valía la pena o no ampliar el canal. Y había muchos panameños que pensaban que eso no valía la pena, que el costo iba a ser muy grande, que había mucha incertidumbre. Y una vez se tomó la decisión y se estructuró pues la ampliación, qué iba a ser, cuánto debía costar, si las esclusas iban a ser de tal forma o de tal otra, si el contrato debía ser diseño y construcción o dos contratistas diferentes para cada una de esas cosas. Yo creo que otro de los momentos históricamente importantes y muy difíciles fue la explicación al público, a la opinión pública panameña, del proyecto de ampliación. En qué consistía, cuál era la necesidad, cómo se iba a dar esa ampliación,
cómo iba a afectar o no afectar a las distintas poblaciones que podían estar involucradas. Y en ese sentido hay que hacer un reconocimiento importante al equipo humano de la Autoridad del Canal de Panamá, que siempre se había visto y se había comentado en la opinión pública como un equipo muy protegido, como una especie de enclave, siempre se decía que era una torre de marfil protegida, y se dudaba de que ese equipo humano iba a tener la capacidad política, en el buen sentido de la palabra política, cosa que ya casi no existe, para salir y explicar y enfrentarse a la opinión pública en ese sentido. Y se pensaba, algunos pensaban, que ese era un trabajo que más le correspondía al sector político, pues a los políticos profesionales. Sin embargo, el equipo de la Autoridad del Canal fue en realidad el que tuvo una gran responsabilidad y un gran éxito en dar a conocer los distintos aspectos de lo que sería la ampliación. Y lo hicieron con gran credibilidad porque ellos conocían el tema, manejaban los aspectos técnicos, y yo creo que ese fue un momento muy importante. Y el otro fue la manera como se estructuró el contrato. Recuerdo como anécdota corto que el canal traía expertos en todas las disciplinas, no solamente las de ingeniería, las técnicas, las de ambiente, sino también las de contractuales. Y en una ocasión trajeron a unos profesores de unas universidades americanas, no me acuerdo de dónde eran, y reunida la junta directiva con todo el equipo, la plana mayor, por decirlo así, del canal. Este profesor nos dijo: ustedes tienen que tener más cuidado en el diseño del contrato que en la parte de ingeniería, porque la ingeniería, las soluciones existen y se encuentran, pero si ustedes no blindan ese contrato de manera que distribuya los riesgos de manera muy clara, esas compañías internacionales que tienen esa capacidad para construir lo que ustedes necesitan construir, también tienen la capacidad para comérselos cuando llegue la hora de las controversias contractuales. Y creo que es lo que después vivió el ingeniero Quijano en carne viva. Muchísimas gracias. Un aplauso para todo el panel. Al ingresar al auditorio, a todos los presentes les han entregado una pequeña bolsa del Canal de Panamá. Quisiéramos invitarlos que para la próxima sesión pudieran abrir la bolsa y adentro van a encontrar un ticket como este. En la parte de afuera del auditorio hay un mural, a donde cada uno podrá colocar este ticket que les pregunta cuál es su compromiso ante el futuro del Canal de Panamá. Les invitamos a que todos puedan dejar allí su opinión, y con esto damos apertura a la próxima sección, donde básicamente vamos a estar conversando sobre el futuro del Canal de Panamá, porque es que los jóvenes hemos asumido lo que ha sido producto de toda una historia de sueños, de luchas, de desafíos. Ya conversamos sobre todo ese tramo histórico que trajo el canal a manos panameñas. Luego conversamos sobre la ampliación del canal, que fue el proyecto más importante de este siglo y que tuvo un impacto en el comercio mundial. Ahora vamos a mirar hacia el futuro y juntos nos vamos a preguntar cuáles son los retos de la juventud frente al futuro que depara el Canal de Panamá. Y para eso, Alejandro nos va a acompañar con los jóvenes invitados, quienes a viva voz van a hacer al panel preguntas específicas sobre esta sección. Muchas gracias, Yuri. Claro que sí, tenemos 3 preguntas importantes, empezando con Isabela. Te presentas y haces tu pregunta, por favor. Muy buenos días, señores panelistas. Me llamo Isabela Caballero NG, tengo 15 años y mi pregunta es: así como los jóvenes estudiamos la historia del canal, ¿por qué no se incluye una materia en las escuelas del país que brinde formación tecnológica, mecánica, marítima y de preservación ambiental para obtener mejores conocimientos sobre el canal? Muchas gracias. Bueno, yo creo que es una excelente pregunta, ¿verdad? Felicidades. Efectivamente, yo creo que es de suma importancia que se incorporen dentro del currículum de formación de nuestros estudiantes temas que tengan que ver con el Canal de Panamá. Quizás en la pregunta, cuando usted solicita formación, ¿verdad? Yo diría que la inclusión de estos temas debería darse
tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria. Y más que formación específica, porque son cosas muy técnicas, lo que queremos crear es conocimiento, un conocimiento aceptable, una cultura aceptable de lo que es el Canal de Panamá. Yo creo que el objetivo más bien a todos distintos niveles es exponer e incluir dentro de la currícula con objetivos de crear conocimiento acerca del Canal de Panamá. Ya cuando hablamos exclusivamente de formación, estamos hablando de programas específicamente diseñados para eso. Y yo creo que cada uno de los temas que usted toca en su pregunta, por ejemplo, la parte mecánica, la parte tecnológica, la parte ambiental, cada uno de ellos pertenece muy probablemente a un programa específico. Entonces, en ese sentido, yo diría que sí es importante que haya una interrelación entre la oferta académica de las instituciones que se dedican a la formación con el Canal de Panamá. Es más, debe ser una iniciativa que no le corresponda necesariamente solamente al Canal de Panamá, sino que se debe ser una iniciativa del Estado, donde haya posibilidad para todos los panameños y no se conviertan en programas que benefician a unos ciertos sectores de la población y dejan otros mucho por fuera. Entonces yo creo que la pregunta es excelente en el sentido de que da el espacio para confirmar que efectivamente la formación específica es de gran valor y es necesaria. Así que no solamente porque la incluyamos como un tema dentro de la currícula de los programas del Ministerio de Educación. Yo creo que el Canal de Panamá como canal, como organización, debe ir mucho más allá. Ya dentro de las discusiones que hemos tenido del plan estratégico del Canal de Panamá a los próximos 5, 10, 15 años, ya hemos discutido de la necesidad y la importancia de que nosotros insertemos un instrumento dentro de la sociedad que le permita a la sociedad formar cultura y conocimiento acerca de lo que es el Canal de Panamá. Porque hemos visto, y es natural, hemos visto y hemos sentido que muchas veces se dan muchas opiniones acerca del Canal de Panamá dentro de un gran desconocimiento. Pero ese desconocimiento no necesariamente es responsabilidad de la gente, también es responsabilidad de la organización. Así que efectivamente eso lo hemos estado discutiendo dentro de la Junta Directiva y con la administración de la Autoridad del Canal de Panamá para que sea parte del plan de desarrollo estratégico del Canal de Panamá en los próximos años.